Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Sí, ya voy. Lo sé, espera. ¿Qué más puedo decirle a Artyom por 20ª vez? Su secretaria había llamado, indignada de que el propio jefe llegara tarde a sus propias negociaciones con los nuevos socios. Se suponía que debía estar en la oficina hace una hora, ultimando el papeleo y preparándose para una conversación difícil. Sin embargo, como siempre le ocurría bajo estrés, el cuerpo de Artyom decidió desconectarse. El hombre no se dio cuenta de cómo se quedó dormido en el sofá de su casa, olvidándose incluso de poner el despertador o un temporizador para asegurarse de despertarse a tiempo. Y cuando finalmente abrió los ojos, fue consciente del retraso monumental. Realmente voy a llegar tarde, murmuró mientras giraba el volante de su coche y pisaba el acelerador a fondo. Estaba a punto de salir de su zona residencial, donde había comprado una casa 10 años atrás. Solo debía cruzar el puente Toda, girar a la izquierda, y en 15 minutos estaría en la oficina. Todo en línea recta. «Hola, ¿basta de llamarme?», exclamó molesto. «Sé perfectamente que llego tarde, Danna. Mantén la calma y recuerda que estás hablando con tu jefe». Artyom solía ser tajante en su manera de hablar, aunque de vez en cuando permitía a su secretaria algunas libertades. Por lo general, ella se dirigía a él con respeto, utilizando su nombre y patronímico. Pero Zanna, siendo una empleada leal, no tenía reparos en disciplinarlo alzando la voz cuando era necesario. Quizás si no fuera por ella, Artyom habría perdido el negocio hace tiempo. No eran pocas las veces que Zanna lo había puesto en su lugar, asegurándose de que llegara a tiempo al trabajo y cumpliera con sus obligaciones. Sin embargo, por muy enérgica que fuera Artyom, dueño de un próspero negocio de repuestos, era un hombre de carácter. Nadie se atrevía a llamarlo débil o flojo. Como jefe, Artyom rara vez perdonaba errores, a menos que fueran insignificantes. Si algún fallo perjudicaba seriamente la producción, no dudaba en despedir al empleado responsable, e incluso darle una mala recomendación, lo que casi garantizaba que esa persona no encontraría trabajo en la competencia o en un empleo bien remunerado. Por eso cuidaba cada detalle para evitar caer en desgracia. «Por fin el puente», exclamó aliviado. «Pronto estaré en la oficina». De echar un vistazo hacia el asfalto y luego al río, notó algo que lo dejó helado. Un niño, de unos 9 años, se estaba ahogando en el agua. Era septiembre, y el agua ya comenzaba a enfriarse rápidamente. El niño corría el riesgo de congelarse o peor, de ahogarse. El diablo, maldijo para sí mismo. No había nadie más para ayudar al niño, ni un alma en ese lugar. Artyom detuvo el coche. Aunque hacía poco había jurado que cruzaría ese puente lo más rápido posible, incluso con los ojos cerrados, ahora no dudó en saltar del correr pendiente abajo hacia el río. Se quitó la chaqueta gris y, en un instante, se lanzó al agua. El niño, al darse cuenta de que un desconocido venía a salvarlo, intentó nadar hacia él, aunque sus brazos ya agotados apenas le permitían mantenerse a flote. 3 minutos después, Artyom llegó hasta el niño, lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró hasta la orilla. Ninguno de los dos podía hablar, solo se escuchaban jadeos y el sonido del niño tosiendo agua. «¿Eres idiota?», preguntó Artyom, aún recobrando el aliento. «¿Por qué te metiste en el río? ¿Acaso querías suicidarte?». «No, tío», respondió el niño. «Mi padre quiso acabar con su vida y yo intenté salvarlo, pero ni siquiera llegué a verlo». El niño comenzó a llorar, aunque era evidente que no quería hacerlo frente a un desconocido. Entre sollozos, trataba de calmarse y alejarse de Artyom, pero el hombre lo sujetó con fuerza y le hizo mirarlo directamente. «¿Entonces tu padre se fue a ahogar? ¿Cómo se llamaba? Se lo diré a la policía». «Divi valiente», respondió el niño con voz quebrada. «Ese es nuestro apellido». «Oh sí. Así que no eres ruso», concluyó Artyom. «¿Cómo te llamas?». «Soy gitano, no somos rusos», respondió el niño con resignación. «De acuerdo, ponte la chaqueta, date prisa y sécate. Aún necesitas ayuda. Vamos, entra en el coche, encontraré la forma de ayudarte». Artyom recordó entonces que ya debería estar en el trabajo hace mucho tiempo. No tenía idea de lo que pensarían sus socios, que quizás creerían que había secuestrado al chico. «No, esa no es una opción», pensó. «Iremos a mi casa», dijo Artyom. «Mi criada te dará de comer y te calentará. Mañana por la mañana, comenzaremos a resolver tu problema. Puedes llamar a la policía ahora mismo. El cuerpo de tu padre debería estar cerca». «¿Estás seguro de que está muerto?», preguntó Artyom. «Sí», dijo el niño entre lágrimas. «No lo salvé a tiempo». Artyom frunció el ceño y me marcó el número de la policía,
mientras mencionaba las palabras de una residente local, la anciana Elena: «Lo mío no es más que desgracia. No sirve para nada, no sirve para nada. Derríbenlo delante de todo el pueblo», solía decir Elena cuando Artyom pasaba por la casa nueva para ver los avances de la reforma. La anciana lo repetía cada vez que lo veía, pero él nunca tomó esas palabras en serio. Quizá debería haber escuchado. Colgó el teléfono y le dijo al chico: «Ahora la policía está buscando a tu papá». «¿Y tu mamá?», preguntó. «No tengo mamá. Murió hace 6 meses», respondió el niño con tristeza. «¿Qué es esto?», murmuró Artyom, frustrado. «Últimamente parece que la muerte me rodea por todos lados, y ahora tú, un huérfano sin padres». Se sintió apenado por el niño, pero rápidamente sacudió esos pensamientos y aceleró el coche hacia su casa. Artyom ya se había calentado un poco en el trayecto, pero el niño seguía empapado. Ambos necesitaban ropa seca. Al llegar, llamó a gritos: «¡Irina! ¡Irina, baja ya!». Una mujer de mediana edad apareció en las escaleras, algo molesta. «¿Por qué gritas, Artyom?», dijo la mujer. «Zinochka está dormida, es temprano». «¿Temprano? Es pasada la medianoche. Déjala dormir tranquila». Artyom hizo una pausa al ver la expresión de Irina. «Jesús, ¿por qué estás todo mojado? ¿Quién es ese niño?». «Irina, no preguntes tanto. Tráenos ropa seca a los dos y dale de comer al chico. Pero no dejes que se acerque a Zinaida, no quiero que la asuste. Tampoco lo lleves a la cocina, que Leonid se ocupe de él si necesita algo más». «Está bien, iré enseguida», dijo Irina, mirando con curiosidad al niño. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Mientras ella iba corriendo a buscar la ropa, Artyom llevó al niño al baño. Encontró un secador de pelo y empezó a secar el cabello de ambos. Poco a poco el chico comenzó a sentirse mejor y más cálido. Cuando Irina regresó con la ropa, solo había encontrado ropa de niña, la de Zinaida, la hija de Artyom, pero no había opción de esperar más. «No te preocupes por la ropa», dijo Artyom. «Tengo que ir a una negociación importante. El chico se quedará aquí con los criados. Le darán de comer, beber y lo llevarán a la cama. Eso es todo lo que tiene que hacer, nada más. Que descanse y recupere fuerzas». Sin decir más, Artyom empujó suavemente al niño hacia la cocina, donde lo esperaban Irina y la cocinera. «Irina, ¿qué demonios ha pasado?», preguntó la cocinera, notando la tensión en el ambiente. «Voy a una negociación importante», respondió Artyom sin detenerse. «Todo lo demás después». Salió rápidamente de la casa, mientras Irina y la cocinera se miraban entre sí. El niño, por su parte, observaba atentamente lo que se cocinaba en la cocina. Su apariencia dejaba claro que era gitano, lo que no era inusual. Aunque la mujer se preguntó en silencio: ¿acaso hay muchos niños árabes en Rusia? Los gitanos, sin embargo, eran otra historia. Había muchos, y el chico claramente pertenecía a una familia gitana. Sus valores gitanos eran algo especial. Aunque no vivían en tabores, llevaban una vida similar a la de cualquier ruso normal, en casas de varios pisos, pero en condiciones bastante humildes. Vivían en pobreza, pero en otros aspectos su día a día no difería mucho de una vida familiar común. A menudo las familias gitanas se reunían, trabajaban, y durante los fines de semana organizaban pequeñas y modestas fiestas. Así fue como crecí, con mis padres, llevando una vida aparentemente ordinaria, hasta que la tragedia golpeó a nuestra familia. La madre de Gad murió envenenada. Algo ocurrió en el hospital donde trabajaba como enfermera. Se decía que había realizado una extracción de sangre incorrecta, y al no seguir los protocolos adecuados, se infectó. 3 semanas después falleció. Ninguna transfusión pudo salvarla, y fue dejada sola en su agonía. El padre de Gad, devastado por la pérdida, no pudo sobrellevar la muerte de su esposa. En una familia patriarcal, la ausencia de una mujer es especialmente difícil. Y más aún con un niño de solo 4 años que necesitaba cuidados constantes. El padre de Gad se vio obligado a seguir trabajando, por lo que el niño comenzó a asistir a la guardería. Pero al llegar a casa, después de su jornada laboral, y recoger al pequeño, debía preparar la cena. Al principio, ni siquiera sabía hervir correctamente la pasta, pero poco a poco fue aprendiendo. Sin embargo, otro problema surgió. El hombre comenzó a beber, primero por casualidad, luego con más frecuencia. Y probar el alcohol le brindó una forma de aliviar el dolor y olvidar la pérdida de su esposa, aunque solo fuera por unas horas. Así, Deaver empezó a beber más y más, descuidando al pequeño Gud, olvidando darle de cenar o llevarlo a la guardería. El niño, por su parte, empezó a esconderse de su padre, temeroso de las reacciones violentas que llegaban después de unas horas de embriaguez. Y entonces ocurrió un incidente.
un colega del trabajo de Divi lo invitó a su boda. Siendo gitano, era impensable no asistir a una celebración tan importante. No podía dejar a Gad solo en casa, así que decidió llevarlo consigo. Los dos se subieron en un viejo coche ruso y fueron a la boda. Divi se prometió a sí mismo, y al niño, que no bebería ni un solo vaso. Pensaba disfrutar de la fiesta, bailar, y luego llevar al chico de vuelta a casa en el coche. Pues de todo, no habría transporte público disponible y quería ahorrar el dinero del taxi. Pero como suele suceder en las bodas gitanas, las promesas se diluyen entre la alegría y la libertad de la celebración. Aunque el amigo de Divi no tenía suficiente dinero para organizar una boda siguiendo todas las tradiciones gitanas, la fiesta fue igualmente animada y caótica. Hombres y mujeres bailaban libremente, mientras los niños jugaban y los más osados disfrutaban de una piscina de agua caliente. En medio de ese torbellino de emociones, Divi no pudo mantenerse sobrio. Bebió una cantidad exagerada, 10 chupitos de vodka, 5 de coñac y algunos de whisky. «Papá, ¿nos vamos a casa?», preguntó Gus, con la voz de quien no entiende lo que está ocurriendo. «Has llamado al taxi, ¿verdad? ¿Qué tipo de coche nos va a recoger?», insistía el niño, emocionado por la idea del taxi. «Sube al coche», granujalejo el padre, mientras cogía a Gude de la mano. Se dirigieron directamente al aparcamiento hacia su coche. El chico intentó advertir. «Papá, ¿estás borracho? ¿Cómo vas a conducir?». «Good, deja de fastidiar. No te va a pasar nada. Aquí no hay policías», respondió su padre con desdén. Divi se desplomó en el asiento del conductor, luchando por cerrar la puerta. Borracho, no logró la primera. Lo intentó varias veces antes de conseguirlo. Luego, trató 5 veces de insertar la llave en la cerradura para arrancar el auto, maldiciendo y con hipo debido al alcohol. Su hijo, desde el asiento del copiloto, observaba nervioso, rezando para que el coche no arrancara. Sin embargo, el motor cobró vida y Divi comenzó a conducir. Estaba de buen humor, así que encendió la radio y, para su deleite, decidió subir el volumen y cantar a todo pulmón. No le bastaba con escuchar la música, quería hacer ruido. Gude, con las manos en los oídos, intentaba soportar la cacofonía. Pronto subieron a un puente, y aunque la casa no estaba lejos, lo cual tranquilizó tanto al padre como al hijo, Divi, confiado en que nadie los detendría, ni chocarían contra ningún poste, decidió aumentar la velocidad. Era tarde y la oscuridad envolvía todo. La música resonaba a todo volumen en el coche, y Divi, inmerso en su propio mundo, tarareaba alguna canción cuando, de repente, el auto se detuvo con un golpe seco. El capó había chocado contra algo, pero no con suficiente fuerza para detener completamente el coche. Sin embargo, la escena que presenciaron fue horripilante. Habían atropellado a una mujer y yacía sin vida a lo lejos. Había una niña pequeña junto a ella, a la que la mujer había intentado salvar, apartándola del peligro. La mujer estaba muerta, cubierta de sangre y sin señales de vida. Maldita sea! ¿Cómo llegaron aquí?, murmuraba Divi, incapaz de comprender lo que había sucedido. Gude, aún en estado de shock, se acercó lentamente a la niña, que yacía en el suelo, aparentemente inmóvil. En la penumbra pudo ver sus ojos llenos de lágrimas. La niña, con una voz aguda y desesperada, dijo: «Has matado a mi mamá». Esas palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria de Gude. El chico, sintiendo una profunda compasión por la niña, se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. La pequeña no reaccionó salvo para llorar aún más fuerte. Permanecieron así un rato hasta que Divi, perturbado, dijo: «Vamos, cachorrito. Aquí no tenemos nada que hacer». «Papá, ¿hay una chica aquí?», replicó Gude rápidamente, resistiéndose a moverse. Sin embargo, Divi se acercó bruscamente, lo agarró del brazo y lo arrastró hasta el coche, empujándolo al asiento. Se subió al volante una vez más, rodeó el cadáver de la mujer y se alejó hacia un destino desconocido. «Lavaremos el coche en alguna parte, y luego nos iremos a casa», dijo Divi, aún temblando. La bruma alcohólica que nublaba su mente se evaporó de inmediato, y Gude, también tembloroso, comprendió lo que su padre estaba planeando: desaparecer de la escena del accidente. Sabía que estaba mal, pero también entendía por qué lo hacía. «Papá no quiere ir a la cárcel. Es su culpa, pero no quiere perder a su familia», pensaba el chico. Gude ayudó a su padre a lavar el coche asegurándose de que quedara limpio. «Mañana por la mañana lo llevaré a arreglar y dejaré la carrocería como nueva», prometió Deber, mientras seguía temblando. Su hijo lo observaba con una mirada que lo atravesaba, pero Divi, consciente de la gravedad de lo sucedido, evitaba mirarlo directamente. Esa noche, Artyom llegó a casa a las 4 de la madrugada.
A diferencia de Divi, solo estaba ligeramente bebido. Al entrar en el piso encontró a su esposa Antonina y a la familia de su hija. En ese momento recordó cómo la había conocido. Había sido un día terrible para Artyom, pues no logró cumplir correctamente con las órdenes de su superior y había recibido una reprimenda. Intentando olvidar su mal día, decidió dar un paseo por el parque. Mientras caminaba por los campos deportivos, la vio Antonina saltando la cuerda con una agilidad asombrosa. Pero no era una cuerda infantil, era una cuerda profesional, y ella vestía ropa deportiva ajustada, con auriculares inalámbricos que no interferían con sus saltos. Artyom se quedó maravillado al verla saltar, sin detenerse por lo que parecían ser 5 minutos. De repente la cuerda se enredó en sus manos y ella maldijo, deteniéndose para recuperar el aliento. ¿Cómo puedes hacer eso? Es sobrehumano, pensó Artyom en voz alta mientras se acercaba a ella. Antonina lo notó, pero sonrió y respondió: hay cosas en la vida que son frustrantes, pero no puedes rendirte. Yo también tuve un mal día en el trabajo. Gotas de sudor caían por su frente mientras le tendía la mano. Antonina, encantada de conocerte. Artyom, respondió él, estrechando su mano. Luego se sentaron en un banco. Antonina sacó un pequeño bocadillo de su bolsa de deporte y lo compartió con Artyom, comiendo en silencio, mientras el ambiente parecía calmarse. Toña, ya más calmada tras beber un poco de agua, estaba lista para cualquier conversación, así que Artyom aprovechó para hablarle de las dificultades que enfrentaba en el trabajo. Ella, por su parte, le contó que en el pasado había sido deportista, pero una lesión la obligó a dejarlo. Saltar la cuerda y correr eran su manera de mantenerse conectada con ese mundo que tanto había amado. ¿Nunca has pensado en volver al deporte?, preguntó Artyom. No, respondió Toña con una sonrisa melancólica. Con el tiempo entendí que a veces, lo que más amas, tienes que dejarlo ir, de lo contrario solo te harás más daño. Artyom reflexionó sobre sus palabras. Aunque le parecían abstractas, las comprendía a su manera. ¿Y qué haces todos los días después del trabajo?, preguntó. Siempre vuelvo a casa y luego me pongo a estudiar. Además, es genial lo que han inventado en nuestra ciudad, no tienes que ir al gimnasio. Si incluso en invierno puedo saltar la cuerda en casa Castoya. Seba, ya me estás motivando mucho, dijo Artyom entusiasmado. Creo que también voy a empezar a hacer ejercicio al aire libre. Ay, sí, al aire. Aunque vivo lejos, puedo traerme un chándal a la oficina y venir a verte. ¿Te molestaría enseñarme a saltar la cuerda? Claro que no, respondió Toña. Te estaré esperando. Así fue como Artyom comenzó a hacer ejercicio con Toña, y poco a poco fueron conociéndose mejor. Como en cualquier historia de amor, terminaron casándose y tuvieron una hija a la que llamaron Zinaida, un nombre antiguo y bonito. La niña era preciosa, de piel blanca, ojos azules y pecas que comenzaron a aparecer cuando cumplió 4 años. Artyom está encantado con ella, y no podía dejar de admirar lo mucho que su hija había heredado de su madre. Sin embargo, dicen que en toda familia siempre hay alguna sombra. Tarde o temprano, alguien engaña al otro. En la mayoría de los casos son los hombres quienes buscan excusas banales, como soy un depredador o necesito ser polígamo, lo que resulta doloroso para las mujeres. Y Artyom no fue la excepción. Aunque Toña seguía siendo la misma mujer de siempre, cariñosa y sin conflictos, después del parto, algo en él cambió. De repente su esposa le resultaba indiferente y no sabía por qué. Así Artyom comenzó a buscar una nueva mujer. No le costó mucho encontrarla. Anoche fue a un bar, al otro lado de la ciudad, y conoció a llamada chica llamada Nastya, quien aceptó rápidamente convertirse en su amante. Para él su nombre no tenía importancia, Nastya solo era un escape, una diversión. A pesar de todo, Artyom seguía queriendo a Toña y disfrutando de su intimidad, pero su atención ya estaba dividida. Hoy iré de nuevo a ver a Sergei, dijo un día Artyom, con la intención de encubrir sus verdaderas salidas. Deberías llevarnos contigo, respondió Toña. Somos amigos de la familia. Somos amigos de la familia. Sí, Toña, lo entiendes. Sergei está construyendo su casa y lo estoy ayudando, explicó Artyom. Trabajo con él por la tarde y cuando cae la noche hacemos pequeños arreglos dentro para no molestar a los vecinos. ¿De verdad?, preguntó Toña, cruzándose de brazos. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que haces por las noches? Parece que no confías en mí. Toña, no tiene sentido que te pongas celosa. Mi corazón siempre será tuyo. Y de otra mujer, respondió Artyom. ¿Otra mujer? Toña lo miró con los ojos entrecerrados. Sí, de Zinaida, claro. ¿De quién más?, respondió él, esbozando una sonrisa.
Está bien, me voy a descansar, dijo Toña, un tanto molesta. Sí, descansa, resopló Artyom, dándole un beso en la frente antes de salir de la casa. Sin embargo, Antonina no podía descansar en paz. Había notado que su marido estaba saliendo más seguido en las tardes para ayudar a Sergei. ¿Acaso creía que ella era tonta? Mientras Artyom cruzaba el umbral de la puerta, una idea comenzó a formarse en su mente. Tenía que averiguar la verdad, y la manera más sencilla de hacerlo era llamando a la esposa de Sergei, Elena. Sabía que la solidaridad femenina funcionaba en la mayoría de los casos. Toña no perdió el tiempo y marcó el número de Elena. «Hola, Elena, ¿cómo estás?», saludó Toña con voz amistosa. «Oh, todo bien. Los amigos de Sergei están aquí otra vez, terminando con la renovación de la casa», respondió Elena, despreocupada. «¿Renovación?», preguntó Toña fingiendo interés. «Creí que ya habían terminado». «Sí, la terminamos hace un mes. Lo único que falta es la veranda, pero la arreglaremos en otoño», dijo Elena, sin notar el tono de incredulidad en la voz de Toña. Al escuchar aquello, Toña comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Su corazón latía con fuerza y, tartamudeando de emoción, apenas pudo decir: «Ya veo, Elena. Bueno, Zinaida me está llamando. Te llamo luego». «Está bien, hablamos luego», respondió Elena, sin sospechar nada. Toña colgó el teléfono, luchando por contener las lágrimas. La estaba engañando, gritaba en su interior mientras se sentaba en la mesa de la cocina, con la vista perdida en un punto fijo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlas. ¿Dónde estaba su marido? Si no estaba con Sergei, ¿dónde podía encontrarlo? Entonces recordó que alguna vez Lena le había hablado de un sitio web que permitía rastrear el paradero de una persona utilizando su número de matrícula, o al menos su número de teléfono. Necesitaba saber dónde estaba Artyom, y lo necesitaba ahora. Una hora después, cuando se había calmado, volvió a llamar a Elena. «Len, ¿me puedes pasar el enlace de ese sitio que mencionaste?», preguntó, tratando de sonar casual. Elena, quien comprendió al instante lo que Toña estaba insinuando, respondió con tristeza: «Sí, claro, te lo envío». Minutos después, Elena le mandó el enlace a través de un mensaje y colgó la llamada, evitando seguir hablando del tema, probablemente porque no quería que su marido escuchara la conversación. Toña fue inundada inmediatamente con mensajes de sus amigas, llenos de comentarios sobre la infidelidad. «¿De verdad sospechas de él? No creo que Artyom sea tan tonto», y otros similares. Sin embargo, Toña no le respondió. Después de su conversación con Elena, descubrió la ubicación de su marido, un café llamado Platino, en las afueras de la ciudad. Toña se preparó de inmediato para salir, pero recordó a tiempo que debía dejar a su hija con la vecina. Su mente trabajaba a 1000 por hora mientras entraba en la habitación de Zinaida. «Hija, ¿vas a quedarte con la tía Vera un rato?», le dijo apresurada. «¿Por qué, mamá? Queríamos ver la nueva película animada contigo». Zinaida la miró con ojos tristes. «No puede ser ahora». «Vamos, date prisa», respondió Toña mientras empujaba suavemente a su hija hacia la puerta. Vera, la vecina, abrió rápidamente al escuchar el timbre. «¿Era Nikolayevna? ¿Le importaría cuidar de mi hija por unas horas?», preguntó Toña con urgencia. «Claro que no, justo hoy tenemos pastel de carne, le encantará», respondió Vera con una sonrisa, tomando a Zina de la mano. Mientras la niña entraba, Vera observó detenidamente a Toña. «¿No tienes buen aspecto? ¿Qué pasa?», preguntó la vecina preocupada. «Aún no ha pasado nada, pero es urgente». «No te preocupes por mí», respondió Toña apresurada. «Está bien. Adelante, cuídate», dijo Vera antes de cerrar la puerta. Toña bajó las escaleras corriendo, llamó rápidamente a un taxi, y en media hora, ya estaba frente al café Platino. Y entró y enseguida vio a su marido. Artyom estaba sentado con una mujer desconocida, abrazándola mientras le besaba el cuello, sin darse cuenta de que estaba siendo observado. «Hola, ¿tienes reserva?», le preguntó una camarera al verla. «No, pero veo que hay una mesa libre». «Lo siento, pero no tenemos asientos disponibles en este momento. Puede regresar más tarde», respondió la camarera. Toña sintió, pero no necesitaba volver a entrar. Ya había visto todo lo que necesitaba ver: la traición de alguien a quien amaba profundamente, alguien a quien valoraba, y por quien se preocupaba. Ahora ese hombre estaba besando a otra mujer, mientras su esposa y su hija lo esperaban en casa. Todo estaba perdido. Rápidamente recogió a su hija de la casa de Vera Nikolayevna. La vecina quedó conmocionada al ver el estado en el que se encontraba Toña, y aunque no dijo nada, comprendió lo que estaba ocurriendo. La situación había cambiado en cuestión de minutos. En minutos,
De verdad, en minutos. Toña susurró un adiós, mientras asentía lentamente, siguiendo a Zina de vuelta a su piso. No quería hacer un escándalo con su marido, y no sabía cómo mirarlo sin llorar. Así que decidió simplemente dejar el anillo sobre la mesa junto a la cama, y marcharse, llevándose a su hija con ella. No era culpa de Zina, debería haberse quedado con su padre, que la quería, jugaba con ella y la cuidaba. Pero Toña se dio cuenta de que Artyom también había traicionado y hecho daño a su hija, que ahora estaba relajándose y viendo un nuevo dibujo animado. Al final, el padre se había ido y la madre estaba destrozada. Incluso a la niña le desagradaba la situación, y Toña se preguntaba cómo podía dejar a Zina y a ese maldito traidor. Rápidamente recogió 4 bolsas de ropa y una de comida, y se dispuso a vestir a Zina para salir. La niña, curiosa, preguntó: ¿Dónde vamos, mamá? Vamos a casa de los abuelos, respondió Toña, intentando mantener la calma. La niña se alegró, ya que quería a sus abuelos. Con manos temblorosas, Toña vistió a Zina y, cargando las bolsas, salió de la casa. Zina comenzó a cantar una canción, ajena a la angustia de su madre. Caminaron lentamente por la calle hasta llegar al puente. A esa hora, los autobuses no circulaban, y no era necesario llamar a un taxi. Aunque, sin embargo, la imagen de la escena en el café seguía atormentando la mente de Toña. Solo quería alejarse a un lugar remoto donde su marido no las encontrara. Tal vez podrían caminar hasta la casa de la abuela y no importaría si ya estaba oscuro. Así, llegaron al puente. Estaban a medio camino cuando un coche ruso apareció de la nada y se dirigió directamente hacia ellas. Toña se dio cuenta de la inminente amenaza y empujó a su hija hacia atrás, protegiéndola, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El coche la atropelló, y la pequeña Zina se dio la vuelta sin atreverse a mirar de nuevo. Solo se volvió cuando un extraño se le acercó. Era amable y quiso ayudarla, pero el conductor del coche no se detuvo y se alejó a gran velocidad, dejando a Zina llorando. La niña quería correr hacia su madre, pero no podía moverse. Aparentemente, no se había roto nada, pero no podía levantarse, como si su cuerpo se hubiera convertido en una sirena que se negaba a cumplir su función. Así, se quedó sentada en el camino hasta la mañana siguiente. Zina se sentó en la carretera, y entonces otras personas comenzaron a cruzar el puente. Llamaron a la policía y a la ambulancia, pero de poco sirvió y se registró la muerte de Toña. La niña, incapaz de moverse, anunció con tristeza que su madre había muerto. La policía encontró el apellido de su marido y rápidamente localizó a Artyom. Recibió una llamada a las 6 de la mañana, cuando aún dormía profundamente. Al responder, se despertó de un sobresalto al oír que su esposa y su hija habían tenido un accidente de coche. Le dictaron la dirección del puente y se sorprendió de haber tomado un camino diferente al habitual. Comenzó a preguntarse si, de haber ido por el puente, habría podido salvarlas a tiempo. El cuerpo de Toña ya estaba metido en una bolsa en la ambulancia. Los paramédicos y la policía resumieron rápidamente la situación, y Zina, sentada a un lado, repetía entre sollozos: ¿Cómo has sobrevivido, hija?, preguntó Artyom, abrazándola. Mamá murió y solo queríamos ir con la abuela, lloró Zina, derramando lágrimas abundantes. Artyom también sintió cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero en medio de la multitud decidió mantenerse fuerte. No había tiempo para llorar y tenía que ir al hospital y a la morgue para llevar documentos y completar otros trámites, y prepararse para el funeral de su amada esposa. En el hospital, Zina aún no podía mover las piernas, y a pesar de su deseo de levantarse le era imposible. Artyom convocó al funeral a todos los amigos y conocidos de Toña. Vinieron su vecina Vera y Elena, una amiga de Sergei, ambos conscientes de que, el día anterior, Toña había descubierto la infidelidad de su marido. «Espero que sufras mucho», murmuró Elena, dirigiendo una mirada llena de desprecio hacia Artyom. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, confundido. «¿Acaso crees que fue un accidente?». La tensión en el aire era palpable, y el juicio silencioso de los presentes no hacía más que incrementar su malestar. «Fue un accidente. Fue tu culpa. Toña descubrió esa noche que la engañabas. No me extraña que muriera después de eso. Te quería tanto, Artyom, te quería tanto». Las palabras de Elena resonaban en su mente mientras Artyom se quedó con los ojos muy abiertos. Lentamente dejó el vaso de jugo y se apresuró al baño. La culpa por la muerte de su esposa lo ahogaba, pero no se lo mostraba a nadie. Ahora lo culpaban por la tragedia. Se enteró de su traición por quien fuera, pero ¿qué importaba ahora? Era su culpa, como decía Vera Nikolayevna. Se había salido con la suya, pero ahora podía sentir sus manos manchadas de sangre, la sangre invisible de su mujer. Quería lavárselas, pero no podía.
Artyom lloró en el baño. La culpa lo carcomía como nunca antes se había sentido. Entonces llegaron las malas noticias del hospital. Su hija no despertaba y no podía moverse. Y los médicos dijeron que probablemente era consecuencia del trauma psicológico que había sufrido y recomendaron al padre que llevara a su hija a un psicólogo con regularidad para que pudiera recuperarse más rápidamente. Mientras tanto, Artyom tuvo que comprarle una silla de ruedas a Zina y encerrarla en ella durante un tiempo como en una cárcel. Quizás no solo por un tiempo. Nadie daba garantías. Artyom sacó a su hija del hospital con una expresión de piedra. Zina estaba triste y a pesar de sus intentos por animar a su padre, pronto renunció a la idea. Él no la dejaba acercarse a él. Se había convertido en su tortura personal. Artyom se había esposado a sí mismo por la tortura de la conciencia y sentía que debía experimentar ese dolor al máximo antes de liberarse, sin herir a nadie, especialmente a su hija. Ella ya le había confesado una vez que se sentía culpable por la muerte de su madre. Artyom intentó convencer a la niña de que no era su culpa que su madre hubiera muerto, que no debía sentirse así. Zina le dio la mano a su padre, tratando de calmarlo. Cada noche, él pedía a Dios que la protegiera, que no se culpara a sí misma. Se compadecía de su hija por su incapacidad de caminar, sintiendo que era culpa suya por haberla traicionado. Artyom había sido culpable desde el principio. Si no hubiera querido llegar a ese extremo, estarían sentados en un cálido círculo familiar, frente al televisor, disfrutando de una película como solían hacer. Pero ahora su hija estaba tumbada en su habitación, y él se encontraba sentado frente al televisor apagado, girando el mando a distancia en su mano mientras recordaba los buenos tiempos. No fue el único que sintió remordimiento de conciencia. De haber pudo vender el coche rápidamente tras el accidente. Ahora, si lo encuentran, será complicado resolver su crimen. No había testigos en la escena, pero si aún no han llamado a su casa, eso significaba que la chica no recordaba mucho, y todo seguía confuso. ¿Por qué no te quedaste en el coche?, regañó a su hijo, que había salido corriendo. La chica lloraba, angustiada. Papá, estaba asustada, dijo él, nervioso. ¿No te das cuenta de que nuestra familia está en riesgo por tus acciones?, le recriminó el padre. Las semanas pasaron sin que la policía se presentara en su hogar. Uno pensaría que eso lo haría sentir aliviado, pero no fue así. La culpa lo consumía día tras día, y pensó en entregarse a la policía, al igual que Raskolnikov. ¿Pero qué sería de su hijo? Se sentía un cobarde si dejaba a su pequeño solo en el mundo. Otra semana pasó en silencio, como si el caso de asesinato no se hubiera investigado en todo un mes, y él no hubiera sido interrogado. Escuchó rumores de que los vecinos iban a ser entrevistados como posibles testigos, lo que le pareció una burla a su alma. Divi no se rindió y seguía creyendo que, tarde o temprano, la culpa desaparecería, pero no fue así. Un día, sintiéndose abrumado, decidió que era hora de ir a la policía y confesar su crimen. La sangre pedía sangre y él había matado a una mujer y debía pagar por ello. Esa mañana, Divi se preparó para el día con seriedad, aunque su mente vagaba. En su bolsillo llevaba solo una fotografía de su esposa, cigarrillos y fósforos. Respondía con lentitud a las numerosas preguntas de su hijo, que estaba visiblemente tenso. Cuando el padre comenzó a salir de casa, el niño lo acompañó. «Papá, ¿a dónde vas?». Divi no respondió. Los vecinos pasaron de largo, ajenos al alboroto del niño, y a la razón por la que estaban caminando justo por el mismo puente donde Divi había atropellado a una mujer. «Papá, ¿por qué estamos aquí?», preguntó el niño. «¿Has vuelto a beber? Me lo prometiste». «No, hijo, estoy sobrio. Pero tengo que responsabilizarme de mis actos como hombre». Harry miró a su hijo sintiendo el peso de sus decisiones. «Hijo, maté a una mujer. Es hora de que pague por mi pecado. No puedo vivir más con esta carga». Comenzó a caminar lentamente hacia la barandilla del puente. Un paso más y caería en las aguas heladas. Su hijo, alarmado, gritó y agarró las manos de su padre, suplicándole que no lo hiciera. «Papá, por favor, vuelve», imploró el niño con lágrimas en los ojos. El niño gritó, y suplicó a su padre que volviera al puente. Sin embargo, comenzó a caminar hacia el río, en un intento de seguirlo. No había testigos que pudieran ayudarlo. Pero Gulo esperaba que pudiera rescatar a su padre, que aún estaba vivo. Divi, no obstante, murió al instante cuando su cabeza y su espalda chocaron con las afiladas rocas del río. Su hijo nadó tras su cuerpo, buscando entre las aguas frías hasta que finalmente se asfixió. Fue en ese momento cuando Artyom lo encontró y lo salvó. El niño, desesperado, había visto morir a su padre, justo en el mismo lugar donde esa chica había perecido. ¿Acaso Divi había pensado en lo mal que le iría a su hijo?
Probablemente no, y los egoístas rara vez consideran las consecuencias de sus acciones. Ahora Gudlo estaba sentado en la cocina de la casa de Artyom. El cocinero le había servido un plato con una chuleta y puré de patatas, pero el chico miraba el plato con indiferencia, negándose a tocarlo. Pensaba en su padre, preguntándose si, en realidad, no encontraría más que un cadáver. Tal vez su papá sobreviviera. ¿Sobreviviera? ¿Por qué no comes?, preguntó Irina, la ama de casa. No quiero, respondió él. Artyom me ordenó que te diera de comer. Al menos 5 cucharadas, insistió ella. No, tía, quiero dormir. Pobre de mí. Zina, la hija de Artyom, ya dormía mal y Irina le advirtió al niño que no lo asustara, sobre todo vestida como estaba. Así, Irina lo tomó de la mano, y se escabulleron por el suelo de la casa como ratones, sin hacer ruido hasta llegar a su habitación. Aquí tienes una gran cama de matrimonio, dijo Irina. Túmbate. Ya está hecha, puedes ponerte la ropa que llevas y hacer la cama después de ti. Las leyes de higiene en casa de Artyom eran tan laxas, sin importar si eras gitano, ruso o inglés. Irina le recordaba que la cama debía quedar hecha. El chico se tumbó en la cama una vez que Irina le dio las buenas noches y salió de la habitación. Quería dormir, estaba cansado, pero el sueño no llegaba, atrapado por el miedo. Pensó poder olvidar todo, poder comprar una máquina del tiempo y retroceder. Pero lo que había pasado, había pasado. El tiempo no puede volver atrás. Mientras tanto, el niño seguía en la cama, y de repente se dio cuenta de que necesitaba ir al baño. Recordó que la primera vez que fue, Artyom lo había llevado allí. Pero en aquel momento el chico estaba en completo shock, y se limitó a seguir las indicaciones de Artyom. Ahora se había ido, y el niño tendría que encontrar el retrete. Salió de la habitación, pero ya estaba oscuro por todas partes. Se había acostado en la cama y sentía un profundo miedo de tropezar en el pasillo, especialmente con Irina, quien le había prohibido salir de la habitación. Irina parecía temer especialmente por la niña. Era un misterio por qué ella tenía tantos privilegios. ¿Qué le pasaba a esa niña que, al igual que él, también dormía mal? No era lo mismo que experimentar la muerte de alguien cercano. Volvió a pensar en la niña que su madre había alejado en el puente. Un extraño sentimiento surgió dentro de él al pensar en ella. ¿Y si esa chica vivía aquí?, se preguntó, y decidió abrir la puerta. Sin querer, abrió una puerta pensando que había encontrado el baño, pero no era así. Era la habitación de Barker, y en la cama estaba sentada la misma chica del puente. Go deja de hoy, quiso gritar, pero ella le dijo que no dijera nada. O de lo contrario, Irina vendría y le daría una patada en las orejas. La chica le hizo señas para que se acercara. «¿Me reconociste?», dijo ella. «Te vi en un sueño. Lo tengo a menudo. Mi padre bromea diciendo que soy una bruja hereditaria. Hace unos 300 años, había brujas en nuestra familia». «¿Brujas? ¿Cómo que? ¿Cómo yo después de que mataste a...?» Los dientes de la niña brillaron con rabia. «Me duele tanto que no puedo caminar». «¿Te rompiste la pierna?», preguntó Gude, atónito. «Sí, me la rompí», respondió ella. Quedaron en silencio y luego la chica, Zina, habló de nuevo. «En un sueño vi que me salvarías de mi enfermedad. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad?» «No, no tengo ni idea», contestó él. «Bueno, eso es genial». La chica se entristeció y suspiró. Entonces comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos. «Nunca saldré de esta prisión. Seré como una princesa en una torre, en este cochecito. Y no me gusta nada. Quiero correr, quiero saltar como todos esos niños del patio. Soy peor que ellos». «¿Por qué mataste a mamá?», preguntó Zina, golpeando la manta con los puños. Se dobló por la mitad y escondió la cara en la manta para no despertar a la familia. Su voz sintió una pena profunda por la chica, casi hasta la locura. Se acercó de nuevo a ella, como había hecho en el puente, y la abrazó. La niña le devolvió el abrazo. «Sé que no fue culpa tuya», dijo ella. «Ron, ¿por qué estás en nuestra casa? ¿No castigaron a tu papá? Le habrán mandado a un asilo hace mucho tiempo». «No, mi padre se ha tirado hoy al río desde el mismo puente donde murió tu madre». «¿Murió tu madre?», preguntó Zina, mirando al niño con seriedad. Su voz sonaba grave. Ahora se daba cuenta de que definitivamente no eran enemigos, ambos habían perdido a las personas más cercanas en ese maldito puente. «¿Dónde está tu mamá?», le preguntó. «No la tengo», respondió el niño, sintiendo que Zina estaba en una mejor situación que él, al menos aún tenía a su padre, mientras que él había perdido al suyo. «Tu papá murió», dijo Zina, y el niño asintió con tristeza. «Hoy sí. Y tu papá me salvó del río». Zina no pudo soportar más la carga emocional. Intentó acercarse al niño y lo abrazó. En ese momento se dio cuenta de que sus piernas empezaban a funcionar de nuevo. Se apartó bruscamente de él, que lloraba, y se secó los ojos con la mano. «¿Qué pasa? ¿Te he hecho daño?» «No, al contrario, estoy moviendo las piernas. Ayúdame a levantarme». Zina pasó un brazo por los hombros de Gulo, y juntos intentaron mantenerse en pie durante 1 minuto, pero se cayeron, aunque no con demasiada fuerza. Gulo pudo sostenerla un poco,
a pesar de que ella pesaba, y él no tenía mucha fuerza después de la tensión. En ese momento, Artyom entró en la habitación y se detuvo en la puerta, mirando a los niños. Zina, ¿por qué estáis juntos? Para evitar que se enfadaran, Gulo dijo. Papá, no digas palabrotas. Gulo me ayudó. Puedo ponerme de pie, ya sabes. Zina, con orgullo, intentó ponerse de pie de nuevo, pero solo logró mantenerse erguida durante 30 segundos, incluso con la objeción de su padre. Él corrió hacia la niña, la abrazó con fuerza y se sentó en la cama, observando esta conmovedora escena. Pronto volverás a ser como antes. No serás un inválido, le dijo Artyom, dirigiendo su atención al niño gitano. ¿Qué has hecho para que mi hija vuelva a tener fuerza en las piernas? Preguntó Artyom, preocupado. Trae las piernas, no lo sé, solo la apoyé, respondió Gulo, recordando lo que había hecho en el puente. Zina se sorprendió ante la mención del puente. Artyom tuvo que recordarle a Gulo que atropellar a una mujer en la carretera no era lo mismo que ayudar. Pero mi padre no es un asesino, sufrió mucho. Sufrió por lo que hizo, por eso quería tirarse del puente. Estaba atormentado, honestamente atormentado por su pecado. Ya sé que... ya sabes, ya está. No sé por qué esta chica estaba con su mamá en el puente, pero ellos realmente no eran culpables de nada. Solo mi padre es el culpable, y él lo sabe perfectamente. No hay que enfadarse con él ahora, pagó sangre por sangre, dijo, recordando las palabras de su padre. Eso es lo que dicen que hacen los hombres de verdad. El niño volvió a llorar. Artyom reflexionó sobre sus palabras durante mucho tiempo. Así fue como aprendió la lección. El suicidio llegó en el último día de la vida de su hijo, quien no pensó que el corazón del niño pudiera soportar tanto dolor. Artyom abrazó al niño y le acarició la cabeza. Tu padre cometió un error al dejarte solo en este mundo, pero yo le perdono todo. Él eligió el castigo más duro posible, dijo Artyom, pensando que realmente era hora de romper el ciclo de la culpa. Artyom seguía sintiéndose culpable por la traición, y ese círculo de ira incomprensible. Era hora de aceptar como un hecho que todos tenían la culpa, y al mismo tiempo, todos eran inocentes porque no encontraban la fuerza para perdonarse a sí mismos. No podían soportar el peso de sus acciones. Pero no se les podía culpar por eso, no todo el mundo podía hacerlo. Sin embargo, Artyom fue capaz de encontrar la fuerza para enmendarse. Intentaron un poco más y luego acostó a su hija. La dejó en manos de los médicos y Artyom la metió en la cama, agradecido 1.000.000 de veces de todo corazón. Esa noche el hombre no pudo dormir. No pensó que, después de una reunión de trabajo que terminó en fracaso, tendría que abrir la herida de su corazón. La culpa lo atormentaba, porque su engaño había llevado a la muerte de su madre. Era un tormento saber que su padre no había encontrado la fuerza para entregarse a la policía y que la muerte de su mujer lo había dejado de rodillas. Todo lo que había pasado era como una película de terror. Artyom intentaba recapacitar sobre lo sucedido, pero seguía en estado de shock, sumido en una especie de pesadilla que parecía imposible de olvidar. Si no podía encontrar la manera de coexistir con ella, probablemente acabaría con su vida en ese maldito puente. Y era verdad, la anciana había dicho que el puente estaba maldito. Era una coincidencia muy inquietante. Se preguntaba quién lo había maldecido y quién había sido tan ofendido por la humanidad. Pasaron 15 años y en el puente, una procesión de niños caminaba esparciendo pétalos de rosa mientras cantaban una canción sobre el bien triunfando sobre el fin mal, y sobre un amor fuerte. Detrás de ellos una joven pareja se distinguía, Zina y Gulo. En sus dedos anulares brillaban alianzas de oro. ¿Qué había pasado en esos 15 años? En primer lugar, Artyom acogió al niño gitano en su hogar y no vivía en un orfanato. Fue la primera buena acción de Artyom en su camino hacia la recuperación espiritual. Tras todos los traumas y pérdidas que había sufrido, con la ayuda de los médicos y el apoyo de sus seres queridos, la niña se recuperó rápidamente de su enfermedad y se convirtió en una persona sana y normal. El recuerdo del abrazo en el puente fue el apoyo psicológico más fuerte para Zina. Quizás Gulo no curó del todo su alma, pero al menos lo intentó y lo hizo sinceramente. El padre de Gulo fue encontrado en el río, arrastrado varios kilómetros por la corriente. Sin embargo, los expertos pudieron localizar rápidamente el cuerpo. Los forenses confirmaron que Divi había muerto por el impacto, y no por ahogamiento en el río Soloud, debería haber entrado al agua. Después de esta noticia, Artyom decidió que los niños debían asistir a la consulta de un psicólogo al menos una vez a la semana. No pensaba en estos especialistas como psiquiatras. Al contrario, consideraba su utilidad en el mundo moderno, donde siempre estamos preocupados, ansiosos y estresados. Visitar la consulta de un psicólogo no resulta tan aterrador como parece, es como tener un amigo que ayuda a desentrañar la compleja maraña de pensamientos que llevamos dentro. Lamentablemente, la sociedad suele hablar con desprecio de estos profesionales. Rich Armstrong podría permitirse pagar la terapia con un psicólogo tanto para él como para sus hijos. La terapia hoy en día ayuda a sus hijos a superar las dificultades del pasado. Artyom se dio cuenta de que su hijo, un niño gitano, no se sentía visto como una hermana, estaban en la misma sintonía,
más como amigos cercanos. Con el tiempo, a medida que crecían, Dina y Gulo comenzaron a notar su amistad en una relación más madura y cariñosa. A ellos no les importó. La joven pareja se formó en casa, y Artyom lo notó. Al principio se mostró escéptico, pero pronto comprendió que, tarde o temprano, esta pareja se convertiría en algo inseparable. Ahora, detrás de sus hijos, se sentía libre de culpa. Es una historia sobre la importancia de perdonar a los demás por sus errores, sin importar cuán grandes o pequeños puedan parecer. También es fundamental ser capaz de perdonarte a ti mismo ante todo. La culpa destruye todo lo vivo dentro de una persona, no le permite avanzar, le hace perder la fe en lo bueno y en la posibilidad de una vida feliz. La culpa envuelve al individuo en una atmósfera desagradable, apretando sus brazos y piernas de tal manera que incluso le resulta difícil moverse. La persona se convierte en prisionera de su propia conciencia. Algunos piensan que así debe ser, que es normal, pero cuando la conciencia te empuja al borde de la locura, eso no es normal. Es una hiperatención a tu culpa, y es necesario liberarse de ella lo antes posible, antes de que se convierta en tu celda de prisión, de la cual la única salida es la muerte. Artyom encontró su salida. Fue capaz de reconocer plenamente su culpa y trabajar en ella para que no interfiriera en su vida. Ya no podía vivir así. Este es un camino arduo, pero quien lo transita no entra en la agonía ni en la lucha contra sus demonios. En su lugar, se adentra en un cuento de hadas lleno de amor y bondad. Pasaron los años y el eco de las tragedias que habían marcado la vida de Artyom, Zina, Gulo y los niños comenzó a desvanecerse, aunque las cicatrices seguían presentes. La vida continuaba y, con el tiempo, la esperanza se fue infiltrando en sus corazones como un rayo de sol después de una tormenta. Artyom, quien había encontrado el valor para enfrentarse a su dolor y perdonar a aquellos que lo habían lastimado, también comenzó a abrirse a nuevas experiencias. Decidió dejar atrás las sombras del pasado y buscar un futuro mejor para él y su familia. Con la ayuda de los psicólogos se convirtió en un hombre más fuerte y resiliente. Su compromiso de cuidar y proteger a los niños se hizo aún más profundo. Zina, por su parte, había encontrado en Gulo no solo un amigo, sino un amor que floreció con el tiempo. Su relación se consolidó, y juntos formaron un hogar lleno de risas y comprensión. Gulo, a pesar de los traumas que había enfrentado, se mostró decidido a ser un buen padre y una pareja comprensiva para Zina. Juntos trabajaron para construir un futuro en el que los niños pudieran prosperar. Una tarde soleada de primavera, Zina y Gulo decidieron organizar una reunión familiar en el parque local. Quisieron celebrar el amor que habían cultivado y el vínculo que habían formado con los niños. Artyom, consciente de la importancia de esta unión, aceptó con entusiasmo la invitación. Esa reunión no solo sería una celebración a su nueva familia, sino también un paso hacia adelante en su camino de sanación. El día de la reunión, el parque estaba vibrante de vida. Las flores florcían en colores brillantes y los árboles ofrecían sombra refrescante. Sí, los niños jugaban felices, riendo mientras corrían por el césped verde. Artyom, Zina y Gulo se sentaron en una mesa rodeada de platos llenos de comida deliciosa, cada uno de ellos preparado con amor y cuidado. Y cuidado. Pomar, conócelos now. ¿Recuerdas el primer día que nos conocimos en el puente? Preguntó Gulo con una sonrisa melancólica en el rostro. Zina sintió, su mirada se iluminó al recordar aquellos momentos difíciles. Sí, parecía que todo estaba en contra de nosotros, pero de alguna manera encontramos la fuerza para seguir adelante. Artyom se unió a la conversación. ¿Eso es lo que nos ha traído aquí hoy? La vida nos ha enseñado a ser más fuertes, y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Los niños, al escuchar las risas de los adultos, se acercaron curiosos. Dina, con su cabello dorado brillando al sol, miró a Artyom y preguntó: ¿Puedo ayudar a servir la comida? Por supuesto. Pequeña chef, respondió Artyom con una sonrisa. Mientras los niños ayudaban a servir, Zina y Gulo intercambiaron miradas de complicidad. La conexión entre ellos se había fortalecido, y el amor que compartían era palpable. Mientras los adultos conversaban y los niños reían, el ambiente se llenó de calidez y alegría. Después de disfrutar de una deliciosa comida, decidieron hacer una actividad familiar. Gulo sacó una pelota de fútbol y la arrojó a los niños, quienes corrieron hacia el campo riendo y gritando de emoción. Artyom se unió a ellos, sintiendo el peso de sus preocupaciones desvanecerse mientras pateaba la pelota con entusiasmo. Ver a los niños disfrutar era una recompensa invaluable. Zina observó a su alrededor, sintiéndose agradecida por lo lejos que habían llegado. El dolor del pasado parecía un eco lejano en comparación con la felicidad del presente. Mientras miraba a Gulo jugar con los niños, sintió una profunda conexión con él, una promesa de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Al caer la tarde, Zina se acercó a Gulo. ¿Te gustaría dar un paseo? Me gustaría hablar contigo un momento. Gulo la miró con curiosidad, asintiendo. Se alejaron un poco del bullicio, encontrando un rincón tranquilo donde podían hablar.
Quiero agradecerte por ser una parte tan importante de mi vida, comenzó Cina, su voz llena de emoción. Tu apoyo y amor han significado el mundo para mí y los niños. Lo tomó su mano, mirándola a los ojos. Y tú has sido la luz en mi vida. No puedo imaginar un futuro sin ti y los niños. Quiero construir un hogar juntos, uno lleno de amor y alegría. Cina sonrió sintiendo cómo su corazón latía más rápido. ¿Y si hacemos algo simbólico? Pels, algo que represente nuestra unión y nuestro compromiso con los niños. Gulo levantó una ceja, intrigado. ¿Qué tienes en mente? Cina llevó a Gulo hacia un pequeño estanque que estaba cerca del parque. Al lado del estanque había una hermosa fuente de piedra. Cina se agachó y recogió una pequeña piedra brillante, la sostuvo en sus manos y dijo, esta piedra representará nuestro compromiso. Cada vez que pasemos por aquí, recordaremos que somos una familia y que siempre estaremos aquí el uno para el otro. Gulo se agachó también y recogió otra piedra mirándola con una sonrisa. Y esta será la mía. Prometo siempre ser un apoyo para ti y los niños. Ambos arrojaron las piedras al estanque, viendo cómo se hundían en el agua clara. Era un símbolo de su compromiso, una promesa de amor y unidad. Cuando regresaron al grupo, los niños estaban cansados pero felices, y Artyom estaba sentado con ellos, contándoles historias de su infancia. Cina sonrió al ver a todos reunidos, el ambiente lleno de amor y felicidad. Era un momento que atesorarían por siempre. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se tiñó de colores vibrantes. Mientras la tarde se transformaba en noche, Gulo, Cina y Artyom se sentaron juntos en una manta, observando el horizonte. Emma, dijo Artyom señalando el cielo, esos colores son como nuestras vidas. Han pasado por momentos oscuros, pero siempre hay luz al final. Cina asintió, sintiéndose esperanzada. Sí, hemos aprendido a enfrentar el dolor y a encontrar la alegría en el amor y la familia. Gulo rodeó Cina con su brazo, y ella se acurrucó junto a él. En ese momento, los niños comenzaron a jugar, corriendo hacia el estanque y lanzando piedras al agua. La risa y la felicidad eran contagiosas. Artyom sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que aunque el pasado había sido doloroso, el futuro prometía momentos llenos de amor y alegría. Había aprendido a perdonar y a vivir, a enfrentar sus demonios y a encontrar la luz en su interior. Los días pasaron y la vida siguió adelante. Cina y Gulo decidieron formalizar su relación, y pronto se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares. Fue un día lleno de risas, lágrimas de alegría y la promesa de un futuro juntos. Artyom fue el padrino de la boda, y mientras veía a Cina y Gulo intercambiar votos, sintió una profunda felicidad en su corazón. Había visto cómo el amor había transformado sus vidas, y estaba agradecido de haber sido parte de esa historia. Los niños, ahora más grandes, jugaban en el jardín mientras sus padres celebraban. Las risas resonaban en el aire y cada momento compartido fortalecía el vínculo que habían construido juntos. A medida que pasaron los años, la familia creció, y nuevos recuerdos se tejieron en el tapiz de sus vidas. Cina y Gulo se convirtieron en padres amorosos, apoyando a sus hijos en cada paso del camino. Artyom, ahora más sabio y sereno, continuó siendo un pilar de apoyo, ayudando a guiar a los niños a través de los altibajos de la vida. El recuerdo del pasado nunca desapareció por completo, pero ya no era una carga. En cambio, se convirtió en una lección de resiliencia y amor. Juntos enfrentaron las dificultades y celebraron los logros, creando un hogar lleno de luz y esperanza. Y así la historia de Artyom, Cina, Gulo y los niños se convirtió en un testimonio de la importancia de perdonar, de encontrar la fuerza en el amor y de construir un futuro juntos, más allá de las sombras del pasado. Mientras caminaban hacia el horizonte sabían que pase lo que pase, siempre estarían juntos, creando nuevos capítulos en su historia, llenos de amor, alegría y la promesa de un mañana mejor. Gracias por elegirme. Llevamos 4 años escribiendo historias para ti, y esperamos con ansias tu regreso al pulso de nuevas emociones y bondad.